Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jen Loriente Orleans y a continuación voy a presentar una propuesta de intervención que desarrollé durante mi periodo de prácticas escolares en audición y lenguaje en el Colegio El Buen Pastor de Zaragoza. La propuesta se llama Cajas de aprendizaje como herramienta didáctica en audición y lenguaje. Lo primero de todo es que voy a hacer un breve resumen de cómo va a ser la presentación. En primer lugar, hablaré de la introducción y el marco teórico que fundamenta la propuesta. En segundo lugar, el contexto del centro y la detección de la necesidad educativa. En tercer lugar, la intervención desarrollada a través de la caja de aprendizaje y algunos ejemplos de actividades. Y finalmente, las reflexiones y aprendizajes obtenidos tras la implementación. El marco teórico se fundamenta principalmente en dos pilares. En primer lugar, en la metodología de las cajas de aprendizaje, entendidas como una forma de crear experiencias más activas, manipulativas y significativas para el alumnado. Las cajas de aprendizaje permiten organizar actividades mediante retos, dinámicas, prácticas y materiales variados que parten de los intereses y necesidades de cada estudiante. En este modelo, el alumno deja de ser receptor pasivo de ejercicios correctivos y pasa a convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. Además, uno de los aspectos más relevantes de esta metodología es que permite transformar la percepción tradicional de las sesiones de audición y lenguaje. Muchas veces estas sesiones siguen siendo vividas por el alumnado desde un enfoque muy rehabilitador o clínico, es decir, como espacios centrados constantemente en el error, la repetición o en aquello que no consiguen hacer correctamente. Esta percepción puede generar frustración, inseguridad y baja autoestima, especialmente en el alumnado que lleva muchos años asistiendo a este tipo de apoyos. Por ello, la caja de aprendizaje intenta reducir ese componente tradicional y aumentar el componente lúdico, motivador y significativo de las sesiones. A partir de esta metodología, la propuesta se fundamenta en el diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA. El DUA plantea que las barreras de aprendizaje no están únicamente en el alumno, sino también en cómo diseñamos los materiales, las actividades y en las formas de participación. Desde esta perspectiva, la diversidad se entiende como algo natural dentro del aula y no como una excepción. Por ello, la propuesta incorpora diferentes formas de representación, participación y expresión para facilitar el acceso a aprendizajes y reducir barreras. De esta manera, la caja de aprendizaje no solo buscará trabajar aspectos relacionados con el lenguaje oral y escrito, sino también favorecer la participación, la motivación y la seguridad comunicativa del alumno. La propuesta se desarrolló en el Colegio El Buen Pastor de Zaragoza, un centro con una fuerte orientación inclusiva y atención a la diversidad. El destinatario fue un alumno de quinto de primaria, de 10 años, con un nivel cognitivo adecuado y buen rendimiento curricular, pero con dificultades articulatorias derivadas de una patología orofacial. Presentaba dificultades especialmente con los fonemas R y R fuerte, además de errores frecuentes en la escritura y sobre todo en las letras B y D. Sin embargo, la necesidad principal no surge únicamente de las dificultades lingüísticas. La necesidad aparece principalmente por la baja motivación del alumno hacia las sesiones de audición y lenguaje. Esta situación se detectó mediante la observación directa, entrevistas con la tutora, conversaciones con la especialista de audición y lenguaje y análisis de las producciones del alumno. Durante el primer trimestre apenas había acudido voluntariamente a 4 sesiones. Mostraba rechazo hacia las actividades, poca implicación y tendencia a evitar las tareas. Por ello, la propuesta se planteó desde una idea fundamental. Antes de trabajar únicamente el déficit, era necesario cambiar la percepción que el alumno tenía sobre las sesiones de AL. A partir de esta necesidad se diseñó la caja de entrenamiento de la AL. La caja se organizó en 3 bloques de trabajo: fonación y escritura, ejercicios de soplo y psicomotricidad fina. Además, todas las actividades partían de los intereses del alumno, especialmente las películas, los videojuegos y las dinámicas de reto. Voy a explicar brevemente una actividad representativa de cada bloque. En el bloque de fonación y escritura, una de las actividades más significativas fue escritura descifrada. La actividad consistía en entregar al alumno un abecedario inventado, donde cada símbolo correspondía a una letra. El alumno debía descifrar mensajes y escribir nuevas frases utilizando ese código secreto. Aunque aparentemente era una actividad sencilla, permitía trabajar aspectos relacionados con la conciencia fonológica, la discriminación visual y la relación fonema-grafema. Pero lo más interesante fue el cambio de actitud del alumno.
La escritura dejaba de percibirse como una tarea repetitiva o correctiva y pasaba a convertirse en un reto. El alumno mantuvo la atención durante toda la actividad y aunque mostró cansancio cognitivo debido al esfuerzo que requería, no mostró rechazo hacia la tarea. En el segundo bloque se integraron actividades de psicomotricidad fina y soplo. Primero se realizó la construcción de tubos de papel y proyectiles de soplo. El alumno debía enrollar papel utilizando cinta adhesiva y construir sus propios materiales. También se utilizó la tela sensorial, donde podía manipular velcros, botones, cremalleras o realizar pequeñas tareas de precisión. Estas actividades permitían trabajar la coordinación óculo-manual y la motricidad fina desde una perspectiva manipulativa y lúdica. Posteriormente, los materiales construidos se utilizaron en las actividades de soplo. Se realizaron carreras de soplo y ejercicios donde el alumno tenía que controlar la intensidad y dirección del aire. El hecho de utilizar materiales construidos por él mismo aumentó mucho su implicación. Además, todas estas dinámicas eran percibidas como juegos y retos, no como ejercicios terapéuticos tradicionales. Y precisamente aquí aparece uno de los aspectos más importantes de toda la propuesta. Cuando el alumno deja de percibir las sesiones desde un enfoque clínico o rehabilitador, cambia completamente su predisposición hacia el aprendizaje. Y para finalizar la parte de la intervención, aquí podemos ver el producto final de la propuesta, la caja de entrenamiento de la AL. En esta imagen aparecen algunos de los materiales y actividades diseñadas para trabajar los diferentes bloques de intervención, como fonación y escritura, psicomotricidad fina y ejercicios de soplo. También podemos observar al alumno participando activamente en una de las dinámicas. Creo que esta imagen refleja bastante bien la idea principal de la propuesta. El objetivo no era únicamente trabajar dificultades articulatorias o fonológicas, sino transformar la manera en la que el alumno vivía las sesiones de audición y lenguaje. Es decir, pasar de un enfoque más rehabilitador a un espacio más motivador, manipulativo y significativo, donde el alumno pudiera implicarse desde el juego, la curiosidad y sus propios intereses. A nivel de resultados, evidentemente no se puede hablar de una eliminación completa de las dificultades, especialmente teniendo en cuenta el tiempo limitado de la intervención y las características de la propia patología orofacial. Sin embargo, sí se observaron avances importantes. Por un lado, mejoras en la diferenciación de grafías como la B y la D, y una mayor conciencia articulatoria. Pero sobre todo se produjo un cambio emocional y actitudinal muy significativo. El alumno comenzó a acudir con mayor predisposición, mostró más participación y aumentó su seguridad comunicativa. Esta experiencia me permitió reflexionar sobre la importancia del componente emocional en audición y lenguaje. Muchas veces la principal barrera no es únicamente lingüística, sino emocional. El miedo al error, la frustración y la percepción constante de fracaso condicionan enormemente la participación del alumnado. Por ello, considero fundamental incorporar metodologías más inclusivas, motivadoras y significativas dentro de las sesiones de AL. Para finalizar, me gustaría destacar una idea. Esta propuesta no pretende sustituir la intervención específica de audición y lenguaje, sino complementarla desde una mirada más humana, motivadora e inclusiva, porque muchas veces antes de trabajar un fonema necesitamos trabajar la confianza del alumno para poder comunicarse. Así que muchas gracias por vuestra atención y por el tiempo dedicado a escuchar esta propuesta. Y por supuesto estaré encantada de compartir materiales, intercambiar ideas o resolver cualquier duda que pueda surgir a partir de esta experiencia. Muchas gracias y nos vemos pronto.